aparecerá el botón de transmisión y ya les paso el enlace de la sesión. Quitarle el sonido porque parece... bueno, listo. Entonces voy a... Esto es más rápido para todos. Ya les pasaré el enlace más adelante. Ok. Bueno, antes de comenzar, no sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, duda general. Pueden prender su micrófono o anotarlo en el chat, como ustedes prefieran. No, yo tengo uno sobre cómo se hacía un diagrama de argumento. ¿Cómo se hace el diagrama de argumento? Ah, muy bien, esa es buena pregunta y me imagino que tiene que ver con la pequeña tarea que les dejé la semana pasada, ¿no? Vieron un... Ay, por cierto, si se conectó alguien de aquí, pues muchas gracias. Qué bueno, ¿no? Que pudieron ver la presentación y si no se conectaron en vivo, pues justo hay que obtener un argumento de ahí cómo se hacía un diagrama. Bueno, lo primero es localizar el argumento, ¿no? O sea, que haya un argumento en una lectura o que haya un argumento en un texto, ¿no? Lo primero que tiene que ocurrir es que haya argumento. Ah, pues mira, vamos a utilizar el texto que quiero ver hoy. Voy a compartir pantalla. No lo voy a leer completo ahora. En otro video ya lo leyeron completo. El material, por supuesto, que se los voy a compartir para que lo revisen. Es una lectura que se llama Solo que le duela, pero que no lo dañe. Bueno, voy a contestar esta pregunta, pero quiero hacerlo a partir de un fragmento del texto. Tiene 4 partes. Ahorita voy a la respuesta. La parte número 1 no tiene número romano, pero pues asumimos que es la primera porque está al principio. Es un texto argumentativo, pero en este caso es un pequeño cuento. Entonces, la parte 1 se llama confrontación. Es cuando al menos 2 personas descubren si tienen un desacuerdo. Si están en desacuerdo y tienen que tener una discusión, en este caso, cuando lo lean lo verán con calma, pero aquí están discutiendo si un juego puede hacer daño. O sea, si hay una actividad que nos hace daño, la podemos llamar juego, es lo que están discutiendo. Un personaje que se llama Ernesto, él dice que si algo ocasiona daño, si una actividad ocasiona daño, no, es un juego. Y otro personaje que se llama Fulgencio dice que, pues aunque ocasione daño, puede ser un juego. Entonces esas son las dos posturas. Y cuando nosotros tenemos una discusión o un texto de argumento o un diálogo de argumento, la primera fase es descubrir que estamos de acuerdo. Se llama confrontación. La segunda parte de un texto, bueno, cuando estamos comenzando a argumentar, se ponen las reglas. Aquí se le llama apertura, entonces los chicos ya descubrieron que están en desacuerdo y van a establecer reglas para intercambiar sus argumentos. La tercera parte se llama fase de argumentación y aquí vamos a ver si podemos hacer un diagrama a partir de aquí, pero en la tercera parte de lo que se trata es de intercambiar argumentos, de hacer preguntas y respuestas. Cada quien tiene que defender la idea que está poniendo. Y en la última parte se llama clausura. En este caso, la parte 4 del texto es cuando
deciden si alguna opinión ganó, ¿no? ¿Y cómo se decide esto? Bueno, pues el que haya defendido mejor su argumento, el que haya dado mejores razones, ganará. Pero para hacer un esquema, vamos a leer en la tercera parte, que está en esta página 3, para ver qué argumentos encontramos en esta parte 3. A ver, compañera que puede, bueno, si la compañera que preguntó, le pido que lea en voz alta, por favor. Desde, Sí. desde donde se ve la pantalla y vamos apoyando, voy apoyando yo y si algún otro compañero o compañera se anima, va a estar muy bien. Entonces, bueno, voy yo y luego Ernesto inició la discusión. Entonces, otros ya les comenté, son dos personajes, Ernesto y Fulgencio. Empieza a hablar Ernesto. Entonces, un juego es el que no daña ni se usa como medio para dañar porque usa reglas. Ya voy yo. Oye, el fútbol es un juego que tiene reglas, pero a veces algún jugador sale dañado, refutó Fulgencio. Pero cuando pasa eso, hay castigo y esa es una de sus reglas, contraargumentó Ernesto. Luego continuó, la idea, Fulgencio, es que todo juego implica reglas y si jugamos, las aplicamos, pero cuando las reglas dejan de funcionar, no se puede decir que sea un juego. Entiendo, insistió Fulgencio, pero te recuerdo que hay reglas que no se enuncian, aunque puedan estar presentes en el nombre del juego. Por ejemplo, este juego se llama que le duela, pero que no le cause daño, y la regla es no causar daño. Ernesto lo pensó y argumentó. Creo que piensas que hacer daño a alguien solamente es mandarlo al hospital. No es así. Hay otras maneras de dañarlo. Por ejemplo, cuando alguien entra a este juego, ya lo dañamos. Golpear es dañar. Parece que no estás consciente de que si le duele es porque le daña. Aleida confirmó lo que dijo Ernesto. Los demás vacilaron. Fulgencio siguió firme en su punto de vista. Pues por eso, a esto se refiere la parte que dice que no le cause daño. Esto es lo que evita que este juego deje de serlo. ¿Viste cómo muchos dejan de golpear cuando se dan cuenta de que alguien se empieza a quejar? Sí, sin embargo, al golpearlo ya lo han dañado, refutó Ernesto. Lo han hecho incluso antes de que empiece a quejarse porque le duele. Te repito, golpear es dañar, que duela ya es dañar. Pero si tu papá te pega cuando te castiga, entonces te daña también, insistió Fulgencio. Sí, aunque te está saliendo del tema, pero aún así, cuando un padre golpea para castigar, causa daño, volvió a afirmar Ernesto. Todos miraban ahora a Fulgencio como esperando que refutara a Ernesto o aceptara su error. Fulgencio parecía dudar. No, pues, gracias por ayudarme con esta parte. Y bueno, pues, están hablando de un pequeño juego entre chicos donde, pues, se dan de golpes o se hacen cosas hasta que les duelan, ¿no? Esa es la idea, ¿no? En fin. Pero bueno, podemos partir de aquí para sacar al menos un argumento y hacer el diagrama del argumento, ¿no? Pero primero tenemos que obtener una premisa y una conclusión. De lo que acabamos de leer, algún ejemplo el que ustedes quieran. ¿Cuál podría ser? ¿Ejemplo de lo de la lectura o...? Sí, sí, pero un argumento, ¿no? Acuérdense que un argumento tiene dos partes principales. ¿Cuáles son? La premisa. Ok, la premisa, ¿no? Bueno, de hecho hay otra parte que sería importante mencionar, al menos una premisa, puede ser más.
Luego hay un proceso de, voy a poner así las flechas porque es mejor. Bueno, así la inferencia, ese es un proceso, ¿no? En sentido estricto no es, bueno, sí es parte del argumento, pero es un proceso mental más bien. Y ese proceso me permite, a partir de las premisas, inferir, obtener qué cosa sería lo que me falta del argumento, una qué. ¿Conclusión? Una conclusión, perfecto. Muy bien, Alexia. Entonces, ahora justo lo que les pido es que tomemos del texto, bueno, de lo que leyeron, de lo que se acuerden con sus propias palabras, que tomemos un argumento de la lectura que ustedes quieran, ¿no? Porque acuérdense que estamos defendiendo dos opiniones diferentes, entonces hay dos conclusiones diferentes. Y cada conclusión va a tener sus propias premisas, pero ustedes digan la primera que se les ocurre. Golpear daño. Bien, perfecto. No alcancé a ver quién fue, está bien. Pero, ¿y esa qué sería, compañero? ¿Cómo? Nada más nombre de pila, o sea, Miguel, Francisco, ¿eres? No, soy yo, soy Dani. Dani, ok, perfecto, Dani. Conclusión, Pero, golpear hace daño, dijiste, ¿verdad? ajá, ¿Qué ibas a decir? Adelante. no, nada. Es que me había dicho que dijera el nombre de mi nombre y ya. Ah, Pero sí. no dije nada. Ah, bien, sí, claro. Sí, exacto, Dani. Gracias, tenemos para saber quién fue. Dani, te va a preguntar, tú pusiste este ejemplo, golpear hace daño, entonces este sería una conclusión. Sí, Bien. ¿Y tú mismo o alguien más, cuál sería la premisa entonces? ¿Cómo defiende el Ernesto en este caso esta conclusión? ¿Quieren que vuelva al texto para que lo revisen? Sí, por favor. Ok. Nada más en esta paginita. No voy a... Ojo, acuérdense que estamos defendiendo el ejemplo que nos dio Dani, ¿no? La conclusión. Ojo, no tenemos que copiarlo tal cual. Si necesitan que baje el texto, lo bajo. ¿Podría bajarlo un poquito? Claro. A ver si así llegamos. Entonces, tal vez podría ser como el que dice que si tu papá te pega cuando te castiga, entonces te daña también. Eso también podría ser como la premisa. Ok, pero fíjate, justo acá, en ese caso, si tu papá te pega cuando te castiga, entonces te daña también, ¿no? Pero aquí, fíjate que le dice a continuación, te está saliendo del tema, ¿no? Porque ¿de qué están hablando los compañeros? de un juego. De un juego, ¿no? Y aquí habla del castigo del papá, ¿no? O sea, de hecho aquí lo que hace es la intención de Fulgencio aquí
es como desviarse, ¿no? Porque lo que Fulgencio quiere defender es que un juego puede hacer daño, ¿no? O sea, aunque te hagan daño, no deja de ser juego. Y entonces, él, como para defender eso, dice, bueno, es que pues nos pegan hay muchas situaciones en las que nos pegan y no pasa nada. Por ejemplo, cuando los papás nos pegan, ¿no? Que de hecho eso tampoco debería estar permitido, pero en principio está cambiando de tema, porque aquí está hablando de un castigo, no de un juego. Entonces, por eso creo que en este caso no funcionaría. A ver, pongo el ejemplo, habría que reconstruirlo más, ¿no? Porque si se dan cuenta, lo que ocurre la mayoría del tiempo es que Fulgencio está defendiendo su idea, ¿no? Fulgencio aquí dice, el fútbol tiene reglas y a veces uno sale dañado, ¿no? O sea, aquí puedes sacar un ejemplo de Fulgencio, pero vamos al de Ernesto. Lo que está aquí, lo que Ernesto va a hacer para atacarlo, va a decir, en los juegos hay castigos para evitar los daños, ¿no? Y aquí, ojo, entonces yo cambiaría la conclusión, porque golpear hace daño creo que no es la conclusión que se está defendiendo, ¿no? O sea, aquí esto sería una idea, vamos a analizar esto, golpear hace daño, pero pues esto, digo, no es una idea correcta, es una oración correcta, pero creo que no sería la conclusión que se está defendiendo, ¿no? A lo mejor yo lo pondría, tal vez aquí. Pero si yo quisiera defender, entonces aquí hay que tener muy claras dos cosas. Entonces no lo borro por lo pronto. Lo que les decía al principio es, o un juego hace daño, un juego puede hacer daño. Pero, tiempo. Perfecto. Todavía bastante tiempo para avanzar con esto. Bueno, por aquí. Si están de acuerdo, o más bien aquí, hasta aquí queda claro que estas son dos conclusiones que se defienden, ¿no? Entonces, más bien esta idea de que golpear hace daño, podría ir como premisa. Golpear hace daño. Bueno, pero esto sería una definición de daño, ¿no? Entonces, de aquí yo podría tener claro que un juego en el que golpeen, un juego en el que me golpeen, no es juego, ¿no? Pero esa idea que decía su compañero, como ejemplo, más bien sería una consecuencia de lo que dice Ernesto. Si Ernesto dice un juego no puede hacer daño y golpear es un daño, entonces eso sería más bien una implicación, una consecuencia de la conclusión de Ernesto es que los juegos donde te golpean no hacen daño. Pero vamos a volver un poquito al texto. ¿Qué razones da Ernesto para que un juego no pueda hacer daño? Bueno, pues él dice lo siguiente. Cuando los juegos tienen reglas que evitan el daño. Y cuando se rompen esas reglas, si se rompen esas reglas, hay un castigo. Digamos, esa es la manera en la que estaría argumentando Ernesto con palabras simples.
Los juegos tienen reglas que evitan el daño y si se rompen esas reglas, hay un castigo, ¿no? Es la idea. Porque, y fíjense que Fulgencio lo que decía es que en el fútbol, él pone un ejemplo. Él dice, Fulgencio, en los juegos, hay juegos, en algunos juegos, uno puede salir lastimado. Por ejemplo, en el fútbol. A veces uno sale lastimado, ¿no? Entonces, estamos retomando ideas. A la izquierda están las premisas. Déjenme centrar esto un poco. El pizarrón. Aquí. Estas son sus conclusiones. Y estas son las premisas del mismo personaje, ¿no? Podríamos seguir reconstruyendo el texto, pero vamos a quedarnos con esto ahorita. Quiero hacer una observación sobre esto. Esto es práctica. Yo creo que voy a estar haciendo este ejercicio con videos o con las lecturas más, sobre todo demostraciones para que lo vean, porque hasta ahora yo les he dado o los videos o las lecturas o las actividades, ¿no? Y entonces si ustedes leen y les quedó claro lo que hemos visto, ya podrían decir si hay un argumento inductivo, analógico o abductivo. Bueno, esos tres son más sencillos. Viendo los videos con calma de los argumentos deductivos, podrían encontrar alguno. Pero en el lenguaje, lo que hemos visto son esquemas como para niños de primaria. Bueno, ¿qué significa eso? Son esquemas que están armados, pero que en la vida cotidiana no aparecen así. Entonces hay que hacer un proceso de reconstrucción, pero ese se aprende viéndolo y haciéndolo, ¿no? No es algo tan sencillo de explicar, lo que no significa que sea imposible. ¿A qué voy? Por ejemplo, el segundo, el de Fulgencio, es un argumento inductivo, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de casos particulares, en este ejemplo de un caso particular, para defender, un juego puede hacer daño. ¿Por qué? Bueno, porque hay juegos como el fútbol, donde uno sale lastimado, ¿no? Entonces, por eso es un argumento inductivo, ¿no? Podría poner él más ejemplos, nada más pone uno. En este caso, de un caso particular, llega a una conclusión un poco más general, es la idea. Fíjense, aquí vamos a ver cuántas premisas en algunos juegos. Fíjense, aquí de hecho, yo estoy sacando la información del texto, pero si la analizo con calmita, de hecho hay como un doble argumento. Que a ver quiénes estuvieron en esa sesión, si no por ahí debe estar el video de los esquemas y ahora ya estamos respondiendo a la pregunta. Voy a usar puro dibujito. Esta sería una premisa 1. En algunos juegos uno puede salir lastimado, pero esta oración está defendida por la de abajo. Entonces fíjense que premisa 1 es al mismo tiempo una conclusión que está siendo respaldada por esta premisa 2. En el fútbol a veces uno sale lastimado y que además es un argumento inductivo. Luego, ahora sí, esta conclusión, esta premisa 1 que también es conclusión, respalda
Fíjense, voy a ponerle la flecha a la palabra inferencia porque es el procedimiento por el que concluimos. Es otra conclusión, entonces le voy a poner C2. Y aquí le voy a poner C1. Pero fíjense que aquí al mismo tiempo tiene dos funciones esta oración, ¿no? Y estas flechas son las inferencias. Entonces, no, ojo, cuando nosotros usamos o construimos los argumentos en una conversación, ni siquiera pensamos en este proceso que hay detrás, pero pues, en la asignatura de lógica se trata de aprender a analizarlo, ¿no? Entonces, Fulgencio dice, un juego puede hacer daño, o sea, él está empezando a partir de su conclusión, ¿ok? Pero, ¿cómo lo voy a defender? Ah, bueno, pues, en algunos juegos uno puede salir lastimado, Fulgencio sabe eso. Esta idea le ayuda a defender su conclusión central, que es la 2. Le dice, ok, ¿cómo defiendo esta? Ah, bueno, pues un ejemplo, en el fútbol a veces uno sale lastimado, ¿no? Y aquí está el esquema de, junto a las oraciones, pero si lo queremos tener separado, entonces tenemos la conclusión 2. Y una buena idea es ponerla en el esquema hasta arriba, porque entonces es como decir, ese es el punto hacia el que confluye todo. Ok, pero ¿cómo? Ah, bueno. El propósito de todo el argumento es defender esa conclusión. Bueno, pero a partir de una premisa anterior, que de hecho es también una conclusión, tiene doble papel. Y bueno, entonces, una premisa 2, no importa qué orden las numeren, lo importante es que esté esquematizada de manera distinta. Por ahí veo un chat, ahorita reviso el chat. Y este sería el diagrama con puras bolitas de esto. A ver, déjenme ver qué me preguntan. Ay, pero no había ajá, podría ser hacer daño, no solo es golpear. Ah, ok. Bueno, justo esa idea también aparece, es que dicen Francisco en el chat, que no sé si se salió, ya lo sacó la red. Hacer daño no solo es golpear, es una de las ideas que aparecen en el texto, ¿no? Y ese es un argumento que aparece después. Ese argumento va a aparecer después. Ahorita vemos dónde, pero déjenme terminar con este. Entonces, hasta aquí se ve bien cómo se construyó el primer argumento. Sí. Entonces, primero, pues lo primero es localizar un argumento, después localizar sus partes y a continuación hacer pues ponerles nombre y también darme cuenta de que esto puede pasar, ¿no? De que pueden defender así. Ahora, vamos al otro, porque dice, los juegos tienen reglas que evitan el daño. No y aquí, ojo, después van a aclarar que daño puede ser no solo mandarte al hospital, sino puede ser físico, también puede haber daño psicológico, ¿no? Claro, y ahí y esto tiene que ver con la observación que escribió en el chat hace un momento Francisco, ¿no? Francisco Velázquez. Bueno, bien. Hay 20 personas todavía acá. Bueno. Siguiente asunto. Este argumento. Ok, los juegos tienen reglas que evitan el daño. Si se rompen esas reglas, hay un castigo, ¿no? Y esto es para defender, Ernesto, que un juego no puede hacer daño. Estoy pensando cómo replantear esto. Sí, por eso generalmente miren, cuando ya les dejo actividad de reconstruir argumentos, les doy ejemplos de la reconstrucción correcta, pero no soy tan estricto a la hora de evaluar, porque es un proceso que hasta a mí me cuesta trabajo. Entonces, ¿cómo les voy a exigir cosas que de entrada pues no son tan simples, ¿no? Y claro que no va a faltar el chico que lo puede hacer a lo mejor
en algún momento hasta más rápido que yo. Eso no tiene nada de malo y podría llegar a pasar. Pero ¿a qué me refiero? Fíjense. Hay reglas. Si una regla se rompe, se hizo daño. Y se hizo daño, entonces deja de ser juego. Aquí va a pasar algo extraño. Bueno, miren chicos, voy a quitar la parte de abajo. De todos modos voy a guardar el pizarrón. Seguimos transmitiendo en vivo, por cierto, pero bueno, no, nadie más está. Bueno, se supone que aquí 2 espectadores, pues debo ser yo con mi propia cuenta. No lo sé, en fin. Bueno, ¿qué más? Aquí sigo. Tiempo. Que tengo que guardar el pizarrón. Aquí está ya. Porque voy a borrar lo de abajo para tener espacio. Ya con este. Gracias. Perfecto. Porque aquí estoy. El de arriba es deductivo, es lo que quiero que vean. El de arriba es deductivo y sigue los esquemas que en alguna serie de videos les compartí. A ver si viéndolo a alguien le atina la estructura, ¿no? Entonces tengo una premisa con un condicional. Pero aquí hay más cosas. Si una regla se rompe, entonces se hizo daño. Premisa 2. Si se hizo daño, entonces deja de ser un juego. Premisa 3. ¿Sí? Entonces, un segundo. Premisa 3. Una regla se rompe. Si una regla se rompe, entonces deja de haber juego. Ojo, y esta no va a ser premisa 3, en este caso va a ser la conclusión, que no es la misma, pero es otra parte de lo que está defendiendo Ernesto. Si una regla se rompe, deja de ser un juego, ¿no? Entonces cambia un poco. No es exactamente esta conclusión que está acá, pero va de la mano. Porque en esa parte del texto, lo que Ernesto le contesta a Fulgencio es que, acuérdense que antes de que Ernesto dijera esto, Fulgencio le dijo, pero hay juegos donde puede salir lastimado, como el fútbol, que es el argumento que acabamos de revisar. Pero entonces lo que Ernesto le está contestando, sí, pero justo las reglas son para evitar el daño, porque cuando se hace daño, pues deja de ser un juego. Entonces, si se rompe la regla, deja de ser un juego. Por supuesto, ustedes pueden sugerir una manera de reconstruirlo mejor. Pero esa es la idea de Ernesto. Entonces es un argumento deductivo. No sé si alguien que tenga por ahí sus notas o algo así pueda ya pueda
identificar qué esquema es. Bueno. Es el silogismo hipotético, donde en premisa 1 es un condicional de este tipo. Premisa 2, conclusión. Entonces R. Entonces fíjense que está pasando esto mismo, ¿no? Voy a ver si puedo colorear aquí. A ver si me deja. Creo que sí me va a dejar. A ver, vamos a ver. No, me colorea todo. No voy a poder hacer lo que quiero. Otra manera que voy a hacerlo, entonces, es esta. Que hace... ya. A ver si lo ven, ¿no? Lo que puse en este corchete es P. Lo que puse en este corchete de la derecha va a ser Q. Y sigue el esquema de la premisa 1 de silogismo hipotético. Y se hizo daño, fíjense, ¿no? Justo. De hecho, aquí puse mal este. Este tendría que ponerlo en sentido estricto. Aquí. Y aquí va a repetirse Q. Pero en premisa 2. Pues si van viendo cómo aparecen los corchetes. Ahí no es corchete. Ok. Y aquí va a ir R. Ojo, y estas cosas yo sé que no, a lo mejor ustedes leen el texto en lenguaje natural, esto que está arriba no se ve claro, ¿no? Que esté así, en cómo lo estoy construyendo, ¿no? También un buen ejercicio es analizar si de verdad eso que estoy haciendo es lo que encaja. Nos faltan 3 minutos. Bueno. Pero este es P, una regla se rompe. Y R. Bueno. Mi pregunta es, antes de irnos, bueno, claro, a lo mejor no les podría decir, para que ustedes encuentren el argumento deductivo, entonces tienen que hacer paso 1, paso 2, pero sí se trata de estudiar los esquemas que vimos, van a ir saliendo, y también de hacer ejercicios armando esquemas para que me grabe digamos, de memoria las fórmulas, y entonces yo lea y pueda identificar, ok, pues está haciendo esto, ¿no? No siempre pasa así, pero bueno. Pero al menos, aunque a lo mejor ustedes digan, no sé cómo, yo no sabría cómo sacar el esquema, de esto se va a tratar el último parcial, insisto, pero sí les queda bien, o sea, sí es acorde al texto este argumento. Esa es mi pregunta, o sea, ¿sí creen que lo que escribí es algo que no tiene nada que ver con el texto o sí cuadra? Esa es la pregunta real antes de irnos. No sé si siguen por ahí. Bueno, ya. Sí, cuadra. Dani, ok. Bien. Y ya para acabar aquí este tipo de esquema, este tipo de argumento, pues va a funcionar así, ¿no? Las dos premisas respaldan como simultáneamente la conclusión. No, porque no es como en el caso anterior que se encadenaban, ¿no? Sino que aquí van las dos
las dos juntas. Bueno, o sea, digamos que cada oración tiene su significado, que es muy parecido, pero las dos en conjunto están defendiendo la conclusión. No lo hacen no lo hacen cada una por su cuenta, sino que necesito yo a las dos al mismo tiempo para inferir la conclusión. Bueno, chicos, ya pues el tiempo se agotó. Nada más, ya me despido. No me tardo mucho en esto. Está esta lectura. Están y están estos temas, ¿no? Los momentos del diálogo crítico son estas fases que les expliqué, que se parecen mucho a las fases que en alguna sesión vimos de las partes de un texto argumentativo, ¿no? Como que tienen 4 fases, es este asunto. Y son reglas para defender argumentos correctamente, ¿no? Vamos a ir avanzando. Entonces, eso que está en verde es lo que viene a continuación explicado con ejemplos del texto. Todavía no hay tarea sobre esto, solo les voy a pedir que lo vayan revisando. Voy a dejar de, bueno, que lo vayan revisando porque lo vamos a utilizar para los temas que